Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Em, Veo por ahí que siguen entrando algunas personas. Voy a empezar porque tengo 7:03 aquí en mi reloj, entonces pues ya vamos incluso un poquito tarde. Otra vez, muchísimas gracias a todos los que están presentes. La verdad es que desde que los voy viendo ingresar a la sala, eh, se me va llenando el corazón con muchísimo cariño. La verdad es que a veces no alcanzo a ver a todos, pero bueno, pues por ahí veo a Beto, veo a Marta, veo a Dafne. Luis, muchísimas gracias. Un gusto enorme y además un gran honor que estés por aquí acompañándonos. Y pues bueno, les digo, no alcanzo normalmente a ver a todos, pero de verdad cuando voy viendo las caras o los nombres de quienes se van conectando, me da muchísimo gusto, de verdad. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí. Y pues bueno, tenemos poquito tiempo, así es que vamos a iniciar con el tema que nos trae el día de hoy aquí. Quiero decirles de entrada que es un tema, antes de compartirles la presentación, quiero decirles que es un tema que de alguna manera está conectado con el que platicamos hace más o menos un mes. Sé que no todos estuvieron, pero el primer tema que me tocó compartir a través de este medio era acerca de la conexión en estos tiempos de pandemia y de cuarentena, ¿no? Y bueno, pues muchos de nosotros tenemos, creo que ya bastante contexto al respecto de lo importante, o inclusive hemos sentido en carne propia lo importante que resulta como seres humanos sentirnos conectados con otras personas, especialmente en circunstancias como las que vivimos hoy en día. Entonces, hoy vamos a tratar un tema que, bueno, desde mi punto de vista es un poquito más complejo, teóricamente hablando, pero bueno, ya saben que aquí siempre lo decimos en palabras simples y pues bueno, sobre todo lo que espero es que a cada quien le sirva muchísimo. Entonces, me voy a permitir ahora sí compartir la presentación. Hasta por aquí. Y bueno, quiero aprovechar también para agradecer muchísimo nuevamente a Lupita, a Masaya, a todo el personal de VIDE y del Instituto de Ciencias de la Felicidad de Tecmilenio, que hace posible estos espacios para encontrarnos y para conectarnos con todos ustedes. En esta ocasión, el tema o la ramita de mindfulness que vamos a tocar se llama empatía, compasión y conciencia de humanidad compartida. Creo que ese título tan largo puede resultar un tanto ambicioso, ¿por qué no decirlo?, para este tiempo tan breve que tenemos juntos el día de hoy. Pero bueno, pues la idea es dar como una idea de lo que es cada cosa y, como hemos hecho en otras ocasiones, realizar un breve ejercicio mental que está relacionado precisamente con estos temas. Bueno, yo siempre que entro, creo que conozco a todo el mundo y que todo el mundo me conoce. La verdad es que sí veo muchas caras conocidas, amigas muy queridas, pero bueno, no sé si por ahí también haya alguna persona que se haya conectado, que no nos conozcamos todavía. Yo soy Lucrecia, de Campus San Luis Potosí, y pues bueno, vamos a dar inicio. Sí quisiera pedirles durante la parte de la explicación que podamos tener todos los micrófonos apagados, que tengamos las cámaras apagadas, aunque me encanta verlos durante la explicación, por cuestiones del ancho de banda. Sí me gustaría pedirles que apaguemos las cámaras y que cualquier pregunta o comentario que llegaran a tener lo puedan escribir a través del chat. Y bueno, pues en la parte final, para hacer preguntas o comentarios, entonces podemos nuevamente abrir cámaras y micrófonos, si fuera el caso. Pues nuevamente muchas gracias, bienvenidos y comenzamos. Bueno, pues les platicaba que uno de los temas principales y más llevados y traídos que vamos a tratar el día de hoy es el tema de la empatía. Y bueno, como muchos la han definido, la empatía tiene que ver con ponernos en los zapatos del otro. Y hay un agregado muy importante que es precisamente el ponernos en los zapatos del otro sabiendo que no son mis zapatos. Y esto, pues bueno,
se relaciona, entre otras cosas, con aquello que plantea Kelly McGonigal en su libro The Science of Compassion, en donde habla del estrés empático, es decir, de este sufrimiento que los seres humanos llegamos a tener a raíz del sufrimiento de otros, y que muchas veces, por este intento de ser empáticos con las demás personas, pues terminamos simplemente uniéndonos a su sufrimiento, sufriendo con la otra persona y no pudiendo ayudar absolutamente en nada. Entonces, uno de los principios que ella plantea es precisamente que ante lo natural que nos resulta a los seres humanos ser empáticos con otros, sobre todo en momentos de sufrimiento, de que alguien está pasando por una pena, sí tenemos o sí es necesario que demos un brinco de esa situación inicial de estrés empático para entonces poder ser de ayuda para la otra persona que está sufriendo. Y bueno, aquí la verdad es que la imagen me pareció muy representativa porque cuántas veces no nos pasa, es un ejemplo de tantos, entre padres e hijos, ¿no? Que cada quien está viendo las cosas desde su propia perspectiva y pues realmente no llegamos nunca a entender al otro porque no queremos ninguno salirnos del punto en el que estamos o de la perspectiva en la que siempre estamos para poder tratar de entender al otro. Entonces, ese va a ser un primer paso fundamental para poder comprender a la persona que tengo enfrente. Entonces, bueno, por principio de cuentas, pues la empatía, pero resulta que esta cuestión de la empatía no es tan sencilla. Siempre me gusta dar un poquitito de teoría y alguna referencia a algún autor. En este caso, voy a hablar brevemente de Sam Richards, que es Richards, que es un sociólogo de la Universidad de Pensilvania, que define precisamente la sociología para sus alumnos como esta manera de entender cómo los seres humanos somos moldeados por fuerzas invisibles. Y bueno, pues una de esas fuerzas invisibles importantísimas que menciona Richards es precisamente la empatía. Y bueno, si tienen oportunidad en otro momento, más tarde, de ver una charla de TED que él tiene, que se llama precisamente así, A Radical Experiment in Empathy, donde él precisamente pone a su auditorio en Estados Unidos a hacer un experimento radical de empatía. Y bueno, él además tiene o funda precisamente una especie de conversatorio en la universidad al que le llama World in Conversation, y donde precisamente propicia la conversación de personas que están en distintas posiciones o en distintos grupos y los lleva a propósito a conversar acerca de situaciones o de retos importantes en el mundo. Y pues en un ambiente obviamente en el que se propicia pues el entendimiento, la comprensión y la empatía entre los distintos seres humanos. Entonces, bueno, esta es la razón por la cual me pareció importante dar esta referencia. Les digo, si pueden ver el video, a mí me parece maravilloso, se los recomiendo muchísimo. Pero bueno, ¿qué más podemos decir acerca de la empatía? Resulta ser que la empatía no es simplemente empatía seca, sino que existen tipos de empatía. Y para definirlo muy rápidamente, existe la empatía cognitiva y la empatía afectiva. Por ahí en los dibujitos creo que se logra notar bastante bien. Cuando yo hablo de una empatía cognitiva, es que habíamos dicho que la empatía tiene que ver con la capacidad de ponerse en los zapatos del otro y de alguna manera saber o ser capaces de percibir lo que el otro puede estar sintiendo en ese momento. Pero justo como aparece en la imagen, resulta que muchas veces nosotros logramos ser empáticos, pero no por eso volteamos a ver al otro y tratamos de hacerle un bien o tratamos de ayudarlo. Muchas veces incluso se dice que, por ejemplo, los buenos asaltantes, estafadores, etcétera, son personas muy empáticas, es decir, logran saber cómo se está sintiendo la persona, por ejemplo, en los casos de fraudes telefónicos, que ahora creo que son bastante comunes, logran entender cómo es que se está sintiendo la persona que está al otro lado de la línea para entonces poder aprovecharse de ella. Esto, en términos de atención plena, de psicología positiva, de desarrollo humano, pues por supuesto que no es en lo absoluto suficiente ni positivo.
Entonces, requerimos de un paso más hacia la empatía afectiva. Y la empatía afectiva es donde efectivamente logro comprender al otro, pero además me conecto en esta parte emocional para bien con la persona que tengo enfrente. Y bueno, pues por ahí está otra imagen en donde el Señor dice, es que ahora entiendo lo que me estás diciendo, ¿no? Ahora entiendo lo que tú estás viviendo, lo que a lo mejor inclusive de lo que te quejas o por qué haces las cosas de manera diferente a como yo las hago. Y bueno, precisamente de este punto de la empatía afectiva, yo daría un salto más hacia la compasión. Y la compasión creo que es un término inclusive un poquito peligroso porque es un término que se ha desvirtuado bastante. Muchas personas entienden la compasión como un sinónimo de lástima. Incluso algunos decimos de repente, no, yo no quiero que me tengan compasión, como sinónimo de no me gusta que me tengan lástima ni que me pobreten. Sin embargo, la compasión tiene que ver efectivamente con ser consciente del sufrimiento del otro, pero no solamente quedarnos en esta parte cognitiva de la empatía, sino además querer hacer algo para aliviar el sufrimiento del otro. Y es con ello que se hace posible, por ejemplo, me gustó mucho el ejemplo de algo que está pasando actualmente con países que envían ayuda humanitaria a otros países que están pues pasando de manera mucho más grave en este momento por, por la situación del virus, ¿no? Entonces, esta parte de ayuda, esta parte de voltear a ver al otro y realmente querer hacer algo por él, tiene que ver definitivamente con una cuestión compasiva, digo, entendido de manera positiva como ser conscientes del sufrimiento del otro y querer aliviarlo. Voy a hablar, como les comentaba al inicio, de un concepto más, bueno, de un par de conceptos más. El primero, que precisamente dificulta toda esta parte de la empatía afectiva, de la comprensión hacia el otro, de querer hacerle bien al otro. Y si quieren que usemos el mismo ejemplo de la pandemia, creo que puede cuadrar bastante bien aquí. Los seres humanos tenemos también por naturaleza algo que algunos le llaman pensamiento categórico. La verdad es que a mí me gusta más llamarle categorizante porque categórico me suena mucho más al imperativo categórico de Kant y eso es otra cosa. Entonces, el pensamiento categorizante tiene que ver con esto que vemos en la imagen en pantalla en este momento, con entenderme o asumirme como distinto al resto de las personas o como distinto a otra persona por cualquier circunstancia. Es decir, podemos hablar de cuestiones tan simples como los hombres y las mujeres, y eso ya de entrada es algo que nos divide, ¿no? O ese pensamiento categorizante de género, a lo mejor, nos divide por ser hombres y por ser mujeres. A lo mejor por ser más jóvenes o ser más viejos. A lo mejor por cuestiones de nacionalidad, por cuestiones raciales, por cuestiones a lo mejor de creencias religiosas, de preferencias sexuales. Podemos encontrar un montón de cuestiones que nos llevan a los seres humanos a dividirnos en pequeños grupitos y que a final de cuentas, si nosotros lleváramos a su extremo este pensamiento categorizante, a lo único que llegaríamos es pues a quedarnos absolutamente solos en este mundo. Y bueno, ya habíamos hablado en otra de las sesiones de lo importante que es el percibirnos conectados con otros seres humanos para nuestra vida, para nuestro bienestar y para nuestra salud. Entonces, una de las maneras importantísimas de combatir este pensamiento categorizante que de pronto llega a dominarnos a los seres humanos como colectividades, pero también de manera individual, será precisamente aquello que se llama conciencia de humanidad compartida. Y esta conciencia de humanidad compartida es, a mí me gusta verlo de alguna manera como una especie de antídoto ante el pensamiento categorizante. Y es precisamente este hacernos conscientes de aquellos elementos que como seres humanos tenemos en común con los otros y que a final de cuentas, si nos ponemos a pensar, son muchísimos más, son muchísimo más grandes y muchísimo más importantes que aquellos que nos separan o que nos hacen distintos. Definitivamente, cada ser humano como individuo tiene sus peculiaridades y sin embargo tenemos también muchísimo en común, tenemos muchísimo que compartimos.
Entre ello, pues bueno, algunas cuestiones muy, muy básicas de los seres humanos y que yo, como yo siempre les digo, al final y al principio de cuentas, estamos hechos de lo mismo. Entonces, pues bueno, basados en este concepto de conciencia de humanidad compartida y precisamente en esta intención de hacernos mucho más conscientes, como el propio término lo dice, de quiénes somos y de que somos mucho más parecidos a otros de lo que pensamos, eh, vamos a realizar un ejercicio breve, un ejercicio mental de conciencia de humanidad compartida. Entonces, eh, vamos a iniciar, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Les pido que encontremos cada uno una posición cómoda, si estamos sentados en una silla o en el piso, que tratemos de apoyar nuestras dos plantas de los pies en el piso, que encontremos una postura cómoda y al mismo tiempo erguida. Tratemos de estar completamente concentrados en este ejercicio que les voy a proponer a continuación. Quien se sienta cómodo de hacerlo de esta manera, por favor, cierren los ojos. Y para comenzar con el ejercicio, vamos a inhalar lentamente por la nariz, llenando primero el área del abdomen, después la parte media del torso y finalmente la parte del pecho. Sostengo unos segundos el aire dentro de mí y después exhalo lentamente por la boca, vaciando primero el área del pecho, luego la parte media del torso y finalmente expulso todo el oxígeno en mi abdomen. Hago una segunda respiración profunda, inhalando por la nariz, llenando primero el abdomen, la zona media del pecho, la parte alta. Sostengo el aire y exhalo lentamente por la boca, vaciando primero el pecho, la parte media del torso y la zona del abdomen. Una tercera vez, inhalo lentamente por la nariz, llenando el abdomen, la parte media del torso y el pecho. Sostengo un momento y exhalo por la boca, vaciando el pecho, la parte media del torso y expulsando todo el aire en mi abdomen. Mientras sigo respirando conscientemente, me hago presente con mi cuerpo aquí y ahora. Percibo con mis 5 sentidos las sensaciones que vienen a mi cuerpo. El frío, el calor, el aire, el contacto de mi cuerpo con la silla o con el suelo. Las sensaciones en mis párpados cerrados, en mi nariz cuando entra el aire y en mi boca cuando exhalo, en mi cuello, en mis hombros relajados, en mis brazos, en mis codos, mis antebrazos y mis muñecas.
Me hago consciente de la complejidad de mis manos, de cada una de las articulaciones en mis dedos, hasta cada una de mis uñas. Continúo este recorrido consciente por mi cuerpo, sintiendo mi pecho cuando se llena de aire y después se vacía. Observando mentalmente mi columna vertebral, mis glúteos en contacto con la silla o con el piso, mis piernas que descansan, mis rodillas, mis tobillos y mis pies en contacto con la tierra. Finalmente alejo un poco mi mirada y percibo la totalidad de mi ser. Y una vez que soy consciente de mí, sitúo enfrente de mí al otro, a aquella persona que por alguna razón considero lejana, diferente, distante. Aquella persona a quien no suelo poder entender con facilidad. Aquella persona a quien me considero contrario. Aquella persona que me incomoda por su forma de pensar, de ser, de actuar, de vivir. Me coloco frente a ese y mentalmente lo miro a los ojos, afirmando que ese ser humano que se encuentra enfrente de mí es un ser que ama y que es amado por otros, justo igual que yo. Es un ser que tiene fallas, errores y defectos, justo igual que yo. Es un ser que en su camino por la vida busca la felicidad, como sea que la entienda, justo igual que yo. Y que en ese camino de búsqueda se equivoca, se cae, sufre, justo igual que yo. Y también observo a esa persona frente a mí, que tiene belleza en su interior, que tiene virtudes, que tiene anhelos, que tiene éxitos, justo igual que yo. Con esa sensación de conexión y de empatía con el otro.
con esa conciencia de compartir lo más humano que tenemos, ambas personas, uno frente al otro. Regreso a mi conciencia corporal. Inhalo lentamente por la nariz, llenando de aire el abdomen, el torso, el pecho, sosteniendo el aire y después exhalando lento por la boca, vaciando el pecho, la parte media del torso y el abdomen. Por segunda vez inhalo lento por la nariz, llenando poco a poco mi cuerpo de aire, que sostengo dentro de mí y después exhalo. Vaciándolo lentamente hasta dejar mi abdomen completamente vacío. Y una tercera vez, inhalo lento y profundo por la nariz. Lleno mi cuerpo de oxígeno y exhalo lento por la boca. Continúo respirando de manera normal y de manera lenta y gentil abro mis ojos. Bueno, pues me gustaría, ahora sí, bueno, voy a dar oportunidad a un poquito de los que todavía están eh, terminando el ejercicio mental. Eh, Voy a compartir nuevamente la pantalla en donde se va a presentar un código QR y además, Lupita, si me puedes hacer favor de poner la liga en el chat para que quienes estén presentes nos puedan hacer favor al final de la sesión de contestar una encuesta muy cortita. Y bueno, mientras tanto, ahora sí, me gustaría pedirles también, Lupita, si nos puedes dar oportunidad de abrir los micrófonos y si alguien quisiera abrir su cámara y o su micrófono para, para poder hacer alguna pregunta, algún comentario. Bienvenidos. Ok, por ahí está ya tanto la liga en el chat como en pantalla, la liga y el QR para la encuesta. Y mientras tanto les reitero, preguntas, comentarios que alguien tenga, bienvenidos ahora sí para abrir cámaras y micrófonos. Escucho por ahí una voz muy bajitita, no sé quién sea.
Bueno, por ahí a lo mejor no hay ninguna participación o a lo mejor ya están ocupados contestando la encuesta. Lo que no quería es que se me fueran sin contestar. Ok, gracias, Beto. Por ahí una pregunta en el chat. Más ejemplos de empatía cognitiva. La empatía cognitiva tiene que ver cuando sí logramos esta parte de saber cómo se siente el otro, pero que no necesariamente es para bien. O sea, que nos conectamos a lo mejor a nivel intelectual. Yo logro saber a lo mejor qué estás pensando o qué estás sintiendo, pero no necesariamente a raíz de esto intento comprender qué pasa contigo. No sé si por ahí queda claro. Hay un ejemplo, de hecho, que pone uno de mis maestros de atención plena a este respecto, y que la verdad es que a mí no me gusta nada, pero bueno, probablemente es un muy buen ejemplo de la empatía cognitiva. Él dice que un asaltante no empático es un asaltante que te pone la pistola en la cabeza y te dice, dame todo tu dinero. Un asaltante empático, aclaro, por supuesto, solamente empatía cognitiva y en el sentido negativo, le pone la pistola en la cabeza a tu hijo y te dice, dame todo tu dinero. Entonces, a mí este ejemplo se me hace espantoso, pero creo que ilustra bastante bien lo que es la empatía cognitiva. Es decir, este asaltante logra ponerse en tus zapatos y saber aquello que estás sintiendo. O sea, él sabe que para ti lo más importante en la vida son tus hijos. Y esta empatía la usa no de manera positiva para ayudarte, para comprenderte, etcétera, sino para asaltarte y para que tengas las suficientes razones como para efectivamente darle todo lo que tienes. Entonces, sí, la verdad es que es un ejemplo que a mí de inicio no me gusta y busco otros, pero sí, es bastante claro. Gracias, Beto. Se valen preguntas, comentarios o lo que ustedes quieran. Bienvenidos. No sé si alguien más quiera participar. Puede ser en el chat, puede ser abriendo cámara, micrófono, como gusten. Bueno, por ahí no veo que haya mucha participación, entonces, pues únicamente me resta, a ver, ¿quién más dice por ahí? La conciencia humana compartida se da en aumento en México. Híjole, la verdad, Beto, podría decirte que no tengo un dato duro como tal que te pudiera dar números. Eh, si hablamos de percepción, eh, yo te diría que desgraciadamente creo que no. Eh, creo que es algo en lo que todavía nos falta muchísimo, pero también sé y estoy muy consciente que quienes trabajamos en estos ámbitos precisamente de psicología positiva, de desarrollo humano y de todas estas cuestiones, eh, pues tenemos precisamente esta convicción de que los seres humanos tenemos ese potencial de ir hacia lo positivo. Y bueno, pues tú recordarás, como diría Juan Lafarga, el ser humano tiende naturalmente hacia lo positivo hasta que haya algo que se le interpone. Entonces, creo que esencialmente lo que debemos de tratar es precisamente pues de ir quitando esas barreras que de pronto nos desvían a los seres humanos en nuestro camino hacia lo positivo. Este, a ver, por ahí, ¿quién más? Ok, Victoria, gracias. Por ahí hay otra pregunta. ¿Qué hago cuando ya logré sentir que alguien más está sufriendo? Yo creo que ahí quien precisamente nos podría dar la respuesta a tu pregunta, Victoria, sería la autora que citaba en un inicio, que se llama Kelly McGonigal. Bueno, es una investigadora. Uno de sus libros, precisamente que mencioné también al inicio, que se llama The Science of Compassion, habla precisamente de que la naturaleza del ser humano nos lleva de inicio a sentir con el otro. Y esa es la empatía de manera básica, ¿no? De manera natural,
un ser humano que ve a otro sufriendo, eh, algo tiene que sentir. A excepción, diría Matthew Ricard, de un más o menos 2 o 3% de la población que se consideran como psicópatas y que no tienen esta capacidad neurológica de conectar con el otro, ¿no? Pero entonces, bueno, lo que diría Kelly McGonigal es, sí, de inicio tienes que sentir y de inicio probablemente vas a sufrir porque el otro sufre. Sin embargo, tenemos que tener esta capacidad de alguna manera desprendernos de ese sufrimiento para entonces eh, poder ayudar al otro. Es decir, no, bueno, al menos hasta donde yo sé, no existe como tal una fórmula para decir, ah, así es como me zafo. La verdad es que, y bueno, seguramente lo compartirán conmigo muchos de los que están aquí, a mí me ha llevado muchísimo tiempo ir cultivando esa capacidad de seguir siendo una persona sensible con los otros y sin embargo no ver a alguien sufriendo y sentarme a llorar con él, sino sufrir en ese momento y después tratar de tomar un poco de distancia eh, y entonces poder ayudar desde la distancia. Decíamos en un inicio, la empatía es ponerme en los zapatos del otro sabiendo, ojo, que no son mis zapatos. Entonces, lo que le está pasando a la otra persona, si bien es importante y es trascendente, no me está pasando a mí. Entonces, ¿cómo desde afuera, sintiendo con la otra persona, pero desde afuera, me vuelvo capaz entonces de ayudarle? Eh, Sí, creo que es complicado. Bueno, por ahí me dice Angélica, es muy complicado tratar de ser empático. Yo pensaría que ser empático, al contrario, es lo que se nos da de manera natural. La parte que me parece complicada, eso sí, es manejar nuestra empatía para que no nos suceda lo que dice Kelly McGonigal, que entremos en este estrés empático y que entonces nos la pasemos sufriendo por todo lo que pasa en el mundo a toda la gente, ¿no? Eh, Ay, 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 se me movió por ahí. El chat dice, Luis, empatía y compasión, estoy de acuerdo de que sean sinónimos y además básicos. También el considerar lo cognitivo y lo afectivo emocional. Te felicito. Gracias, Luis. Muchísimas gracias. Qué bueno que hayas tenido el ánimo de estar aquí con nosotros. Gracias, Beto. Eh, por ahí dice Patti, es fácil ser empático siendo médico. Patti es médico precisamente por la propia formación de ayudar y de ser compasivo. Efectivamente, yo creo que hay uno de los grandes retos, Patti, precisamente no me dejarás mentir, es esta parte de alejarte de pronto un poco de todas estas situaciones y no llevarte todo ese sufrimiento a tu casa. Es algo que yo en algún momento compartía con dos de mis hermanos que son médicos también, este, y, que, y que me decía, bueno, mi hermano mayor concretamente, eh, me decía, pues sí, o sea, me toca una parte muy padre que es tener esta capacidad de ayudar a mis pacientes y de darles buenas noticias y de que se curen, y etcétera, pero también me toca darle las malas noticias a la familia. Y también me tocan los pacientes que no se curan y también me tocan los pacientes que se mueren. Entonces, pues es una capacidad que yo creo que poco a poco también se va desarrollando y que definitivamente, Pati, es importantísima en los médicos, porque yo creo que un médico que sufre de estrés empático, eh, pues en muy poco tiempo eh, cae, ¿no? ¿Qué más? Dice por ahí, yo he tratado de ayudar a una persona y he intentado, pero no lo he logrado. Por ahí no entiendo muy bien el comentario, Angélica. ¿No has logrado ayudar a la persona o no has logrado eh, a lo mejor esta parte como de salirte del sufrimiento de la persona? Mucho ojo. A veces, aunque queramos ayudar, yo creo que es muy valioso en los seres humanos esta parte de estar, lo que en psicología positiva se llama el apoyo social percibido. El hecho de que otra persona tenga la conciencia de que, de que estoy con ella, aunque no pueda hacer nada. Vamos a hablar ahorita del dichoso virus, ¿no? A lo mejor no soy médico y no te puedo curar, pero tú puedes saber que estoy contigo y que lo estoy viviendo en conjunto contigo. Entonces, eh, una persona no lo he logrado. Sí, entonces, bueno, te decía, Angélica, esta parte
que a veces resulta complicada es la de pues sustraerte de toda esta parte y a lo mejor es la que cuesta un poco de trabajo. Yo te diría es cuestión de práctica y sobre todo de conciencia. Estando conscientes de que si me quedo en los zapatos de la otra persona no voy a poder ayudar, entonces es un poco más fácil salir. Dice Patti, sin embargo, al confrontar ideas y visión del mundo resulta un reto mayor para no caer en sentimientos de incomprensión, enojo, incompatibilidad. Precisamente, Patti, yo pensaría que es el concepto fundamental de lo que hablamos el día de hoy. Es muy fácil enojarme con otro y juzgar a otro cuando no trato de ponerme en sus zapatos, ¿no? Y mucho más ante situaciones difíciles, ¿no? A lo mejor hasta incluso en el interior de la familia, en situaciones como esta, donde nos vemos de alguna manera obligados a convivir 24/7, pues es muy fácil que exista a lo mejor alguna diferencia y si yo no trato de entender lo que está pasando con el otro, pues va a ser mucho más complicado. Dice Victoria, existe la empatía hacia lo positivo, donde puedo desarrollar la mentalidad de personas que admiro. Yo creo que esta parte de como de desarrollar la personalidad de otras personas no tiene tanto que ver con el concepto de empatía, pero bueno, yo creo que definitivamente el abrirnos a explorar formas distintas de pensamiento, pues sí nos puede acercar mucho más a conocer y pues a vivir de una manera que nos gusta más, ¿no? Dice Patti, la satisfacción es inconmensurable y también vamos desarrollando la habilidad de soltar ese sufrimiento que rebasa nuestra capacidad de resolver y dejar de jugar a que somos dioses. Efectivamente, no somos todólogos y por ahí, ahorita que alguien comentaba, es que he querido ayudar a una persona y no lo he logrado. Ojo, es importantísimo el que a lo mejor esa persona que está pasando por alguna dificultad sepa que estamos con ella y sin embargo, no somos dioses, no somos todólogos, y muchas veces no somos terapeutas, por ejemplo. Entonces, lo que muchas veces podemos hacer cuando queremos ayudar a otro es referirlo con la persona correcta, ¿sí? Entonces, en casos a lo mejor de cuestiones de salud física, pues refiérelo con un médico, porque tú por mucho que lo quieras, a lo mejor no le puedes ayudar. En casos de alguna cuestión de salud mental, emocional, refiérelo con un terapeuta, porque tú por mucho que lo quieras, a lo mejor no vas a poder ayudar. Bueno, creo que ya nos salimos bastantito del tiempo. Les agradezco muchísimo los comentarios, las preguntas, el interés y su presencia. Sobre todo su presencia, de verdad. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. Pues espero verlos muy pronto por este medio y bueno, pues qué mejor verlos de manera presencial y cara a cara. Muchas gracias por estar aquí. Un saludo. Muchas gracias, Lucrecia. Excelente sesión. Muchas gracias a todos y los esperamos mañana y el miércoles y el jueves. Es ahorita nuestra última semana de sesiones de mindfulness en este periodo. Y bueno, esperemos que estén con nosotros. Gracias de nuevo, Lucrecia. Fue excelente y por eso, bueno, tantos comentarios y dudas por el tema tan de actualidad y sobre todo que a todos nos hace mucho sentido. Gracias. Y por sus aportaciones, gracias. Y gracias, Lupita, por hacerlo posible. Gracias a ustedes, que tengan bonita tarde.